acuerdo un día en una situación muy difícil prometerles que íbamos a salir de ahí. Yo recuerdo momentos en donde escasamente había para hacer almuerzo, un plato de comida, y parecía una loca porque nadie creía en mí. Yo estoy totalmente convencido que todos los seres humanos tenemos una capacidad ilimitada. Pagar el precio es también dejar de gastar en cosas que no tienen un valor para mí, que en realidad lo que hacen es hacerme perder tiempo. Debemos tener fijo o debemos saber muy bien qué es lo que queremos. La gente quiere ir al cielo, pero no está dispuesta a morir. ¿Te gustaría conocer cuáles son las emociones fundamentales para ser un inversionista en bienes raíces exitoso? ¿Te gustaría conocer cuáles son esos modelos que debes tener presente al momento de tomar una decisión de inversión en bienes raíces? ¿Te gustaría saber cómo puedes estar protegido al momento de invertir en bienes raíces? Si te interesa responder o escuchar la respuesta de alguna de estas preguntas, este podcast es para ti. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, una invitada a quien le he aprendido mucho, a una invitada la cual he visto su crecimiento, desarrollo como profesional y personal y a quien admiro mucho. Y el día de hoy nos encontramos con Carolina Ochoa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, Luis Fernando, ¿cómo vas? Muy bien, ante todo te quiero reconocer y agradecer por haber separado un espacio de tu agenda y estar hoy aquí con nosotros en este canal, El Diario de un Inversionista. No, con todo el gusto, además la admiración es mutua. Muchas gracias. Caro, vamos a comenzar a hablar y vamos a empezar que las personas que nos estén escuchando también conozcan un poco más de ti. Sin embargo, para las personas que aún no te conocen, ¿quién es Carolina Ochoa? Bueno, Caro Ochoa hoy se define a sí misma como una mujer empoderada, determinada, mamá de 3 hijos, empresaria, inversionista y master broker internacional. ¿Cómo llegaste a este punto? Bueno, el camino ha sido largo. El camino en realidad inicia hace aproximadamente 14 años. Yo ya era mamá de 3 hijos, no había terminado mi bachillerato. Vivíamos en una pieza con Santiago, Felipe y María José. Y yo me acuerdo un día en una situación muy difícil prometerles que íbamos a salir de ahí. Entonces decido entrar en el mundo de los bienes raíces porque yo no tenía capital, solamente tenía mucha determinación. em, y además de eso, pues definitivamente yo necesitaba algo que me impulsara a salir de la situación en donde estaba. Así que decido emprender como agente inmobiliaria. Fue el primer camino en el mundo de los bienes raíces. Empiezo a vender propiedades, a alquilar y bueno, ahí aprendo de todo. Me encuentro con un modelo de negocio que es la administración de inmuebles, ¿cierto? Yo tuve una inmobiliaria y lo que más me encontraba en ese camino era que los propietarios llegaban engañados a esperar que su arriendo les pagara la cuota del banco. Y nada, era una mentira. Terminaban antes vendiendo, les vendíamos y a veces era con leasing y entonces el propietario escasamente pagaba el leasing, pagaba los gastos y demás y se quedaba sin nada. Y bueno, nos fuimos dando cuenta de esos temas y empezamos a estudiar el mundo de las inversiones inmobiliarias porque para ese entonces yo ya la había embarrado 2 veces. Yo ya me había metido 2 veces en proyectos inmobiliarios que no había sido capaz de pagar y yo cada vez veía más lejos ese sueño de tener casa propia en ese momento que yo decido empezar a identificar cuál era el patrón de los inversionistas y qué debía conocer para tomar decisiones inteligentes de compra. Y fue así ya como decido entrar al mundo de las inversiones inmobiliarias, asesorar inversionistas. Eso exigió que me capacitara, que me entrenara, que me rodeara de otro tipo de personas, que empezara a crecer personal y profesionalmente. Y bueno, hoy en día asesoramos inversionistas, tenemos además academia de bienes raíces donde ayudamos a los agentes inmobiliarios o brokers a hacer este mismo proceso. Somos master brokers de grandes desarrolladores, pero a partir de servir y ayudar a la gente en pro de tomar decisiones inteligentes. Hoy también tenemos grandes inversiones, entonces eso me llena de mucha emoción. Excelente. Caro, una pregunta o profundicemos más en esto. ¿Por qué inunde los bienes raíces y no otros? Porque yo ya había probado muchas cosas, ¿no? Yo había probado el vender vitaminas puerta a puerta, vender telefonía, vender televisión, vender internet, vender ropa en un almacén, vendí incienso en los buses. O sea, yo había vivido desde mis 14 años, me voy de la casa. Fue una chica rebelde.
14 años. 14 años, estaba en 10º bachillerato, me voy de la casa, quedo embarazada a los 17 años. Cuando yo me voy de la casa, pues básicamente lo único que se me ocurría a mí, que yo veía que era posible, porque yo no tuve como otro lugar donde llegar, era empezar a vender incienso en los parques y en los buses. Y ahí empecé como en esa parte comercial. Después pues ya fui pasando a almacenes de ropa, a vender puerta a puerta, a otras cosas. Y bueno, yo empecé a notar que el mundo de los servicios terminaba siendo mucho más fácil que la compra o la venta más bien de productos. Me daba cuenta que era solamente tocar la necesidad del cliente, buscarle la solución a algún problema, alguna necesidad, algún deseo que tuviera. Y ahí empiezo en ese mundo de pronto de créditos, en ese mundo de servicios que me abre la posibilidad a mí de otras conversaciones. ¿Sabes qué noto en tu historia, Caro? Que al momento de pasar por todas estas experiencias laborales, siento, y tú me corriges, que no estabas conforme con la situación de ese momento y es por eso que siempre estabas buscando más porque sabes que eres merecedora de muchas cosas. Sí, mira que yo creo que fue la necesidad sobre todo. Mira, Luifer, sin entrar en papel de víctima, yo recuerdo momentos en donde escasamente había para hacer almuerzo, un plato de comida. Me acuerdo que eran pastas con leche. Esa era la comida de todo el día, de tener que ir a la tienda y volver a salir, pagar y volver a salir fiando en cada quincena. No había sueldo que alcanzara, ni por horas extras, ni por nada, que yo un día dije, voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de esta situación. Y parecía una loca porque nadie creía en mí. Y fui la oveja negra de la familia, tuve adicciones, un montón de cosas a partir de estar en la calle que definitivamente yo dije, voy a hacer algo con mi vida. Mis hijos para mí fueron ese impulso de bueno, ya no estoy sola y hay que empezar a hacer algo para salir de esta situación. Qué chévere. Bueno, mira esta historia, porque sí, es una historia de superación, pero de nuevo, o sea, resalto porque has logrado muchas cosas hoy y sigues creciendo a nivel profesional y personal, y eso es por eso que te tengo una gran admiración por eso. Caro, vamos a poner la carne en el asador y vamos a empezar a compartir, ya sea gracias a las experiencias que hemos tenido o gracias a lo que estamos desarrollando el día de hoy. Vamos a encontrar como unas respuestas a las siguientes preguntas. Y la primera es, ¿por qué tantas personas trabajan duro pero avanzan tan poco? Yo creo que es porque no tienen claro qué es lo que quieren en la vida. Mira, yo creo que las personas tienen un montón de metas, un montón de sueños, pero no existe un plan estratégico para lograrlo. Entonces se esfuerzan demasiado. Y ese plan es muy claro. Primero tienes que trabajar en tu crecimiento personal, en el ser, después en el hacer para luego tener. Entonces nos metieron en la cabeza que si hacíamos más, teníamos más. Y entonces todo el mundo está buscando qué hacer. La pregunta que más me hacen es, ¿qué tengo que hacer para lograr tener esto? Y la pregunta no es qué tengo que hacer, es quién tengo que ser. En la medida que tú creces, tus negocios crecen, tus inversiones crecen, tus ingresos crecen. Entonces no es trabajar más, sino hacerlo de manera inteligente y entender que el crecimiento empieza por uno mismo. Sí, mira, he tenido la oportunidad de estar en un programa donde la base es la filosofía de Bob Proctor, que es Thinking into Results, pensando en resultados. Y esta pregunta es clara: ¿quién tengo que ser? Si yo realmente deseo llegar a un punto, definitivamente me tengo que convertir en una persona distinta a la que soy hoy para poder llegar a ese punto B. Y ya cuando identifique muy bien cuál es ese punto B al cual quiero llegar, si aún no tengo los resultados que puedo tener en el punto B, debo ser esa persona para que pueda llegar al punto B. Es tanto que a veces el mensaje es que empecemos a actuar como esa persona que ya lo logró y creerlo tanto y vibrar en eso para tomar acciones inteligentes y llegar al punto donde queremos llegar como punto B. Entonces esa pregunta es súper clave la que me está haciendo. ¿Quién tengo que ser? ¿En quién me tengo que convertir para llegar a ese punto B que deseo? Se dice que tienes que morir a un nivel para poder avanzar al siguiente.
Tienes que dejar ir quien fuiste hasta hoy para llegar a ser quien quieres ser mañana. Wow, excelente. Mira, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la confusión más peligrosa entre mentalidad y estrategia? Mm, Mira, yo creo que la gente confunde mentalidad con que yo voy a empezar a pensar positivo, ¿cierto? Con que yo voy a empezar a hacer las cosas. Y a partir de las emociones, las personas crean estrategias basadas en lo que tienen que hacer. Entonces, a veces creemos que el cambiar de mentalidad ya es una estrategia. Entonces, voy a pensar positivo y de ahí todas las cosas se me van a dar. Y la mentalidad viene de lo que acabamos de hablar ahorita, en quién me tengo que convertir, quién tengo que ser para lograr lo que realmente quiero. A partir de saber en qué me quiero convertir, qué es lo que yo quiero hacer, empiezo a crear un plan de acción estratégico para lograr eso. ¿Qué tengo ahora? ¿Qué necesito? ¿Y qué acciones estoy dispuestas a tomar cada día para llegar a ese punto? Entonces, la gente cree que la mentalidad, el cambio de mentalidad ya es una estrategia y no es así. La estrategia tiene que ver con ese plan de acción para lograr el objetivo que yo quiero. Sí, correcto. Entonces podemos decir que la estrategia es el plan de acción. Claro, es lo que yo tengo que hacer, Claro, pasamos del ser al hacer. claro. Y como resultado está el tener. Y como resultado está el tener. ¿Es posible que la mentalidad se vuelva una excusa para no hacerlo incómodo? De hecho, siempre es la excusa, porque de acuerdo a al nivel mental que yo tenga Sí. o al nivel de conciencia que yo tenga, yo empiezo a poner saboteadores, saboteadores que vienen de atrás o que yo mismo voy creando a lo largo de las experiencias. Entonces, vienen mis heridas de infancia, vienen mis miedos, vienen las experiencias fallidas, vienen lo que yo me repito todo el tiempo. Entonces, sí, Henry Ford tiene una frase que a mí me encanta, tanto si crees que puedes como si no estás en lo cierto. Y tu mentalidad puede ser tu mayor saboteador o puede hacer lo que te impulsa a salir adelante. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás repitiendo? ¿Cuál es la conversación que tienes contigo mismo? ¿En qué estás pensando hoy? ¿En qué ocupas la mayor parte de tus pensamientos? Hay gente que solamente repite lo mal que le va en la vida. ¿Y qué crees? Pues sigue viendo los mismos resultados en su vida. Correcto, es como las personas que dicen, tengo deudas, tengo deudas, tengo deudas, pues es muy difícil que salgas para ahí si siempre estás pensando en que estás endeudado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tal si empezamos a pensar que tengo dinero, tengo ingresos y cambiamos ese paradigma? Que gracias a cambiar el paradigma, pues vamos a empezar a hacer estrategias que nos ayudan a generar ingresos adicionales a los que tenemos y eso va a pagar nuestras deudas, pero es cambiar ese chip. O sea, si nos quedamos en ese de que tengo deudas o tengo algo negativo o víctima, pues es Y muy no difícil hacer. solamente tengo dinero, Luis Fernando, es tengo la capacidad de generar dinero. O sea, que no es solamente tengo dinero, soy millonario, soy rico, porque pues también eso es parte de lo que nos han vendido los gurús del crecimiento personal. Es en realidad que tú creas que tienes el potencial y la capacidad de generar los ingresos suficientes para construir la vida que quieres. Y yo te voy a decir una cosa, estamos en un momento en nuestra vida donde nunca antes había existido tanta posibilidad de que alguien pudiera volverse millonario. Hoy en día, con la inteligencia artificial y el montón de herramientas digitales que tienes, tú eres un hombre brillante solamente sabiéndolas utilizar. Puedes construir lo que quieras, pero tienes que tener en tu cabeza todo el tiempo y repetírtelo que tienes la capacidad de generar los ingresos que quieres. Sí, me gustaría como dejar un mensaje a las personas que están escuchando el podcast y que de pronto han tenido o están sintiendo esa sensación de es que no puedo más o la vida me está ganando por X o Y razón o es que yo no tengo las circunstancias necesarias para seguir adelante. Quiero que te lleves el mensaje que realmente si tomas la decisión de saber que trabajando en ti, en tu interior, puedes seguir adelante, pues me va a dar muy bien servido este podcast, porque yo estoy totalmente convencido que todos los seres humanos tenemos una capacidad ilimitada, tenemos un poder ilimitado. Y ya depende de cada uno creerlo que es así
para colocarlo en práctica. Pero tanto tú como yo o las personas que nos están escuchando podemos lograr lo que nos propongamos, aunque suene frase de cajón, si realmente yo lo creo y empiezo a actuar como la Claro. persona que puede lograr todo, pues seguramente vamos a alcanzar esa meta que nos propongamos. Pero como tú dices, debemos tener fijo o debemos saber muy bien qué es lo que queremos, porque si no sabemos qué es lo que qué es lo que queremos, pues cualquier bus nos sirve. Total. Es así. Claro, ¿qué verdad sobre el éxito no es popular, pero es necesaria? Que hay que pagar el precio. Mira, yo creo que la gente se frustra porque cree que el éxito es fácil. Y entonces empiezan a ejecutar tareas en pro de conseguir el éxito, pero se frustran rápido porque definitivamente no ven los resultados de manera inmediata. Y aquí viene un tema y es que inicialmente no es trabajar duro, es trabajar inteligentemente, pero hay que pagar el precio de qué. Hay que pagar el precio de educarse, hay que pagar el precio de aprender, de dedicar tiempo a crecimiento personal, de empezar a entenderse uno mismo, de conocer hasta dónde puede llegar, cuál es su mayor potencial. Entonces, yo creo que nos vendieron una idea de si es cierto que tú puedes conseguir todo lo que quieres, pero tienes que pagar la cuota. Y esa cuota muchas veces es trabajar hasta tarde, es eh, educarte, es invertir en mentores. Y hay algo todavía que la gente no tiene en cuenta, es salir del contexto en el que estás. Porque mira que hablábamos que debía uno convertirse en alguien más. Y uno no se convierte en alguien más estando con las mismas personas, tiene que escuchar conversaciones diferentes. Eso hace parte de pagar el precio. O sea, no es solamente es voy a trabajar más duro, no tiene nada que ver con eso. Es qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar la versión de mí y los resultados que quiero. Y hay una pregunta que de hecho Margarita Pasos la dice todo el tiempo, ¿lo que te acerca o te aleja de la meta? ¿Tus decisiones hoy te acercan o te alejan de tu meta? Entonces, yo creo que para mí fue necesario salir de contextos, decirle a mi mente, a mi cuerpo, no te voy a dar gusto en esto. Hoy ya no salimos a rumbear, no salimos a tomar, no hace parte de ese camino al éxito que yo quiero. De la persona Le decimos que no, y ese es parte del precio. La gente, o sea, no solamente es trabajar, no solamente es qué tengo que soltar, qué tengo que dejar. Es en quién me tengo que convertir, tiene que ser también de quién me rodeo. Mm. Y eso es brutal. La gente dice, es que es mi mamá, es que es mi familia, es que no te busques excusas. Hay entornos donde tú sabes que no te permiten crecer. Y, y hay una frase que a mí me gusta mucho y es, tú no puedes volar al lado de quienes te despluman. Si alrededor tuyo toda la gente te dice, tú no eres capaz, eso es mentira, eso yo no sé qué, eso no es para nosotros. Mira, eso se contagia. Entonces, yo creo que yo empecé pagando el precio a punta de leer libros, porque yo no tenía un contexto de éxito ni un entorno de éxito. Entonces era imposible pagar un mentor en ese momento. Los libros que se compraban piratas incluso, te lo debo reconocer. Pero yo empecé en ese proceso. Entonces pagar el precio es leer, es educarme, es salir de contextos que no me ayudan a crecer, es levantarme un poco más temprano, es invertir en mí, es querer crecer, es soltar aquellas cosas que no me acercan a la meta. Eso es pagar el precio. La gente quiere ir al cielo, pero no está dispuesta a morir. Mira que contigo estoy reafirmando y terminando de descubrir algo que definitivamente si yo debo pensar muy bien cuál es mi meta y yo me debo, o sea, entonces decir, bueno, ¿cuál es el Luis Fernando? ¿Cuál es la persona? ¿Cómo es la persona que hace, que no hace Luis Fernando que ya logró la meta? Entonces, si yo hago cosas hoy que Luis Fernando que ya la logró no haría, entonces no tengo por qué hacerlas. ¿Para qué? Entonces, eso es un sacrificio para convertirme en esa persona que quiero hacer. Y vamos a aterrizarlo un poco al área del inversionista. ¿Cuál es el mayor, no el mayor, pero uno de los sacrificios que debe hacer un inversionista? Ey, definitivamente saber muy bien cuáles son sus ingresos y saber muy bien cuáles son sus egresos. Porque a veces lo básico no lo hacemos, eso es lo básico. Organizar nuestras finanzas, organizar que si organizo mis finanzas,
puedo llegar mucho más rápido a la meta de inversión que yo deseo. Yo puedo estar invirtiendo con unas finanzas desordenadas, pero créeme que no vas a ir a la velocidad que puedes ir si la tuvieras organizada. Entonces eso es un sacrificio, porque a veces, no, hombre, es que me cuesta este, tener ese control, por decir cualquier cosa, que es lo básico. Pero cuando empezamos a tener ese control, encontramos que hay que hoy, en vez de tener 2 inversiones, podrá tener 4, gracias a ese orden, y ese es pagar el precio, pagar ese sacrificio. Pagar el precio es también dejar de gastar en cosas que no tienen un valor para mí, que en realidad lo que hacen es hacerme perder tiempo, o sea, un montón de cosas, y es empezar a estar desenfocado en las finanzas. Cuando yo tengo muy claro hacia dónde quiero ir y qué quiero lograr, yo se lo digo mucho a los inversionistas y es, ¿cuál es tu número de libertad financiera? ¿Cuánto tienes que tener en activos para lograr generar los ingresos que te permitan literal irte a Cancún a tomarte un martini en la playa? Porque esa es la idea que nos venden, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuánto necesitas generar? Ahora, ¿cómo vas a construir ese patrimonio? ¿Qué tienes que soltar en este momento? ¿Qué tienes que dejar de hacer? Entonces a la gente a veces le cuesta eso. Total, hay que tomar decisiones difíciles, Ujú. pero que van a ayudar a alcanzar ese tema. Sí. Claro, ¿qué rompe primero un negocio? ¿La falta de ideas o la falta de disciplina? Uy, yo soy 1000% creativa, diría que las dos. Sin embargo, para serte honesta, y lo que me hizo quebrar a mí 2 veces ha sido la falta de disciplina. Porque la disciplina básicamente es hacer lo que tienes que hacer sin importar si estás motivado o no. La disciplina no depende de tu estado de ánimo. Y para nosotras las mujeres todavía es más complejo, ¿no? Porque tenemos ciclos hormonales en donde a veces lo queremos mandar todo al carajo, donde a veces no queremos trabajar, donde a veces queremos vivir nuestro momento, donde pasan un montón de cosas por nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Pero mira que a mí me jugó una mala pasada no ser disciplinada, porque no ser disciplinada era no tener control sobre mi tiempo, no tener control sobre mis ingresos, no tener control sobre mis gastos, Mm. no hacer lo que tenía que hacer en el momento que se debe. Entonces, al final, por más creativa que yo fuera, por más ideas de negocio, porque a mí todos los días me surgen ideas, mira, al final me di cuenta que si yo no tenía disciplina, ninguno de esos planes se ejecutaba a la perfección. Entonces, al final te lo digo desde mi experiencia, la creatividad, la imaginación, las ideas, todo eso es supremamente valioso, pero si no existe disciplina, nada se pone a andar. Me encanta la reflexión porque lo hablas desde la experiencia. Mm. Entonces, me parece que debemos tener sumamente cuidado en cuanto al manejo de nuestra disciplina, ya que sabemos que eso puede hacer una diferencia. Claro. Pregunta rápida para respuesta rápida. Completa esta frase. El mayor error estratégico en los negocios es... El miedo, sentir miedo, hacer las cosas con mucho miedo. Y el miedo viene de no tener conocimiento. O sea, Claro, te entiendo. el miedo viene de no saber cómo hacer las cosas. Entonces, básicamente es sentir ese miedo, pero por no tener conocimiento. Y eso se quita rápidamente formándose, educándose, aprendiendo. Mira, yo también si lo pongo en el contexto, cuando sentía mayor miedo de las conferencias es cuando no tenía el material tan bien preparado. Pero cuando tengo el material estudiado, preparado, pues ese miedo se reduce. Entonces ahí está claro como un ejemplo lo que estás diciendo también. Total. Última pregunta. ¿Por qué invertir en proyectos sobre planos en Colombia? Primero, porque me permite capitalizarme, ¿no? Yo creo que la inversión sobre planos es de los mejores negocios que alguien puede hacer. Alguien que hasta ahora esté empezando en el mundo de las inversiones o que esté joven, ese es el vehículo de entrada a las inversiones de los bienes raíces. ¿Por qué? Porque tú entras con un ticket muy bajo, vas pagando la cuota inicial durante el tiempo de construcción y en Colombia hay algo que a mí me gusta mucho y es la cesión de derechos. Porque muchos dicen, uy, pero espere, y después al final el crédito y un montón de cosas, tú puedes empezar a capitalizarte invirtiendo en primeras listas de precio en proyectos sobre planos y ceder antes de la escrituración, por ejemplo, ahí ya vas ganando. O te puedes quedar con la propiedad y empiezas a generar ingresos pasivos y ahí también ya estás ganando. Entonces, mira, claramente yo veo Colombia como una oportunidad por el ticket bajo de entrada
a comparación de otros países, porque adicionalmente a ello, en proyectos sobre planos, muchas constructoras me permiten la cesión, lo que hace que me pueda capitalizar e invertir en diferentes proyectos al mismo tiempo. Hay flexibilidad de plan de pago, lo que yo de pronto no consigo en otros lados. En Colombia tú entras con un 1%, 2% del valor de la propiedad. En otros países tienes que entrar con un 10, un 20, un 30% sobre el valor del inmueble. Hay fácil financiación también, tanto por parte del constructor como por parte de los bancos. Y además, si no tienes el tiempo perfecto para ponerte lindo para el banco una vez te vayan a entregar la propiedad. Entonces, a mí me parece que tickets de entradas asequibles, forma de pago flexible y además la gran oportunidad de capitalizarte. Excelente. Inversionistas, lo han escuchado, una gran opción de inversión son los proyectos sobre planos. Y si quieres seguir formándote acerca de inversiones en bienes raíces, sigue el diario de un inversionista. Caro, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Fue un espacio que quisiera que hubiera sido más largo, pero con esto que nos compartiste me llevo gran valor, aprendí bastante y de nuevo gracias. No, yo muy feliz y muy honrada de estar en este espacio. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias.